Bien, vamos a continuar con otro episodio, otro capítulo de la serie Opinión de un laico, cual, bueno, como ya lo he comentado en todos los anteriores, de hecho es la de las series que no llevo numerada en el canal de YouTube. Hay muchos episodios de ella. De hecho, me atrevería a decir que es la más antigua, más no necesariamente es la que tenga más episodios, ¿ok? Pero sí es porque además Opinión de un laico también tuvo una época en que se hacía de manera escrita. Yo hacía cartas abiertas y hay cosas que después uno con el tiempo va pues aprendiendo, sobre todo a manejarse en torno a temas de prudencia y de no andar a priori hablando cualquier cantidad de cosas que uno quizás no tiene el conocimiento y la formación para eso. Diciendo eso, puede extrañar que yo vaya a hacer una opinión de un laico sobre un caso que además sé que es muy sensible y que tiene muchos dolientes, muchos dolientes. Es el caso del padre, el ex sacerdote, porque entiendo que acaba de recibir el estatus de laico, o sea, fue expulsado del ejercicio sacerdotal. Es el padre Adán Cotas. No sé si se pronuncia así, pero era un padre, un sacerdote que además ha hecho vida eclesial en Estados Unidos y también pues por cosas de Dios, pues creo que también tuvo alguna experiencia en países de habla hispana. Él habla español, machucadito, pero lo habla. Y eso ha hecho que, bueno, como muchos sacerdotes y muchos consagrados en su momento, pues por vivir esa experiencia de las redes sociales, que además rápidamente pueden ser muy productivas. Es un gran riesgo que corren a veces los sacerdotes, una gran tentación de tantas que el demonio nos puede colocar, pero también la vida, o sea, no todo hay que echarle la culpa al demonio. Que a veces la fama, el tener muchos seguidores, va haciendo que tus contenidos giren en torno a eso, a la fama, al ser seguidor, y perdemos algo que para Dios es el némesis de la fe, es la interioridad, el silencio, la prudencia, la discreción. Recordando lo que decía Jesús, que cuando ores, enciérrate en tu pieza y habla a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará. El padre Adam, de lo poco que yo conozco de él, no soy seguidor de sus redes, porque además no me gusta en el caso de los consagrados, pero en general, a mí las personas que hacen constantemente chistes y cosas o hablan de los temas sagrados, además con mucha ligereza o rayan un poquito en lo extravagante, otros rayan en lo vulgar. No estoy hablando todo esto de él, pero tú ves de esto, tú ves de todo en la Villa del Señor. Lo ves en religiosas, lo ves en religiosos, lo ves en laicos. Gente que hace fama y a costilla bueno, de criticar, del drama, del dolor expuesto. Y este padre, bueno, lo primero que debo decirlo es que cuando yo lo veía hablar a él, que porque me parecía a veces en las redes sociales, en estas cuestiones públicas, primero en Instagram, muy poco en TikTok, bueno, un día me puse a escucharlo y como lo oí, ahí me empezaron a llegar cosas de él, entonces ya de verdad no me encasillo con eso, por lo menos que yo veía era que era un padre que tenía una forma de hablar, una forma de expresarse muy amanerada, o sea, y no sé si, no voy a decir que si tenga tendencia homosexual o no, pero sí su manera de hablar era una manera de hablar que creo que tenemos en libertad de decir que era una forma amanerada. Además, de repente soltaba unos chistes muy grotescos y lo hacía revestido además. Entonces tú presumías que aquello se salía en una iglesia, ¿no? O sea, se hacía después, durante una misa, durante un momento de oración. Y luego, sí lo supe por un familiar, no porque lo haya escuchado de él, pero ya sí recientemente lo escuché de él, que él empezó a hablar de que él había sido abusado sexualmente por otro sacerdote, pero además no fue de niño, sino fue de adulto. Él, dentro de las cosas que habla, que predica, habla de que en la iglesia hay mucha hipocresía. Y sí la hay. Para empezar, como dice Martín Valverde, eh, la iglesia no es perfecta porque el Martín Valverde lo dice en primera persona porque yo estoy adentro, yo me sumo a eso. O sea, la iglesia no es un lugar de perfecto, es un lugar de mucha hipocresía, de mucho conflicto de poder,
de muchos problemas comunicacionales, de mucha gente que a la torera se quiere saltar doctrinas y quiere predicar lo que a mí me da la gana de predicar, porque además yo entiendo la fe así, porque no estoy de acuerdo con que se mantengan estatutos de hace siglos. Y escuchamos a sacerdotes religiosos, consagrados y laicos, gente que se encarga de evangelizar, que han negado la existencia del demonio, que no están de acuerdo con el celibato, gente que sí ha habido encubrimiento y corrupción en los manejos del Fondo Vaticano, que ha habido encubrimiento además inmoral de gente que había sido abusada sexualmente, habían predadores sexuales, no por ser sacerdotes ni por un tema de celibato, porque eran unos enfermos sexuales, y lo son, y lo que hacían era trasladarlos de parroquia en parroquia para tapar aquello, y lo que estabas era diseminando un mal, o sea, una célula cancerígena la estabas esparciendo por órganos sanos, que eran las otras parroquias. Entonces, claro, surge esta noticia de que a él lo expulsan, cosa que a mí particularmente me llamó la atención, y me llamó la atención porque sí, también algo que ha hecho un poco de ruido es que ha habido una excesiva, y lo he escuchado de otros sacerdotes, una excesiva tolerancia a nivel magisterial de sacerdotes que han hecho barbaridades o han predicado cosas espantosas y no ha pasado nada, no los expulsan, no hay una sanción pública. De repente la ha habido en privado, pero es que el problema es que cuando tú haces algo público y hay gente que te escucha, el correctivo, a mi criterio, también debe ser público. O sea, porque eso es lo que le da contrapeso. Si un sacerdote que es muy famoso dice que los curas se tienen que casar y tú tienes a miles de personas que están aplaudiendo, estás de acuerdo, padre fulano, porque tú eres el padre, que ojalá todos pensaran como tú, el correctivo tiene que venir de la misma forma, pública y con alguien de igual o superior autoridad. Porque que se lo diga yo es como que no se lo diga nadie, pero que se lo diga el Papa o se lo diga el custodio de la doctrina de la fe o que se lo diga el padre de liturgia, el cardenal fulano, ya es otro lenguaje. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el padre Adam? Que también pasó con otros sacerdotes que por escándalos descubiertos o por crisis existenciales dicen públicamente que se salen de la iglesia. Bueno, si se salió, se salió. Usted se salió de la iglesia católica que fundó Cristo y usted se sale, agradece y entra en un espacio. Si usted quiere ser influencer, pues sea influencer. Pero no podemos, lo que yo no estoy de acuerdo, es que ahora usted se va a dedicar con su poder de influencer y con su autoridad de influencer y con la gente que le sigue, ahora a atacar a quien es, no que fue, es la casa de Dios. Porque una cosa es que yo ataque al que me atacó. Yo no estoy aplaudiendo si esta persona realmente fue abusada sexualmente de adulto, porque él también habla de que entre adultos se dan estos abusos, pues él tiene que ir a la autoridad que corresponda y si no es en la iglesia, pues que metan preso a ese sacerdote y que active todos los procesos de defensa que él pueda tener en torno a eso, porque es verdad que entre adultos y sobre todo hombre con hombre, que se hable de violaciones es raro. O sea, no es que no exista, ojo, no estoy diciendo que no exista, puede existir y debe existir, pero no es común escuchar este tipo de denuncias. Las denuncias, lo que hace ruido es la violación de un hombre hacia una mujer o hacia niños. Pero todas las violaciones, vengan por donde vengan, son dañinas y son casos deplorables. Y si son encubiertas por autoridades de la iglesia, es más triste aún, es más infeliz aún que sea así. Pero eso no es la iglesia. Y lo que tú predicas en contra del Papa, del cardenal X, del cura, del párroco Y, lo estás expandiendo a toda la iglesia, hasta el punto de que entonces vamos a terminar diciendo implícitamente que Dios es encubridor de pedófilos. ¿Me explico? Si yo tengo mis diferencias, mis heridas, porque además todos tenemos heridas, estos espacios no son para predicar nuestras heridas. Para predicar nuestras heridas hay otros espacios, que también puede ser, bueno, puedo usar tu red social, pero no con la imagen de la iglesia. No es como ahora yo, el cura que me votaron, pero no votaron al otro que también violó. Sí, es verdad. Las injusticias existen. En donde uno trabaja, puede ser que voten gente que no tenían que votar y al que tienen que votar no lo voten. O puede ser que le paguen más al que no trabaja y a ti que tú trabajas no te paguen lo que deberían pagarte.
O puede ser que las oportunidades laborales están marcadas más por afectos que por conocimiento y por verdaderamente medición de resultados. Y puede ser que no es justo que tu economía de tu país o los políticos que gobiernan tu país sean unos corruptos que además se sirvan de los recursos del Estado para ayudarse a la buena vida. Injusticias llueven en el mundo. Llueven en hospitales, llueven a nivel de educación, llueven a nivel social, económico, turístico, que tú pagues por un servicio, te sé que a ti te trataron mal, pero te cobraron una broma súper, hiper cara. O sea, todo eso está en el caminar nuestro del día a día. Pero ponernos a hacer públicas nuestras miserias, nuestros dolores, no es a través de las redes sociales que te las van a resolver. Eso cuando uno lo busca, y se lo digo porque yo ando en esto, y uno sabe que cuando uno está muy pendiente de los likes, de los me gusta, de las reproducciones, yo lo mido por temas de trabajo, o sea, lo mido para saber si realmente el contenido del canal está creciendo, se está expandiendo, ya pasamos los 1000 suscriptores, ya va por 1270. Entonces ya uno sabe que uno está trabajando bajo otro perfil. Y tienes que más o menos medir también tus contenidos, verlo. Si lo vas a ver como un trabajo, verlo así. Ok, eso está allí, eso es una realidad. Pero el contexto de también, puede hablar, si esto es mi vida, que yo soy una persona que no tengo amigos, que no tengo afectos, que tengo grandes vacíos emocionales y que todo lo que hago es drenarlo por redes sociales y ahí eso se torna muy peligroso. Allí esto se torna muy dañino porque no estamos hablando con Dios. Porque al final a quien yo tengo que deshogarle como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, pero serán saciados por la mano de Dios, no por tu mano ni por la mía. Entonces, si yo tengo confianza en que Dios realmente es Dios, el que me va a hacer la justicia es Dios, el que me va a consolar en mis llantos es Dios, y yo hago mis procesos, pero también respeto y cuido la imagen de una iglesia, que no es que le vamos a tapar los pecados, es que los pecados de la iglesia siempre han sido públicos. Y creo que es de las pocas instituciones del mundo que ha podido reconocer, inclusive con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que le pidió perdón a la humanidad por los pecados de la iglesia. Yo todavía no he escuchado el primer partido político de mi país, Venezuela, Acción Democrática, COPEI, Convergencia, PSV, te estoy nombrando los que han llegado al poder, que hayan dicho que queremos pedir perdón por los daños que nosotros le hicimos al país cuando lo gobernamos. Yo no lo he escuchado. Capaz pasó. Y preguntarse si en tu país eso ocurre. Si un ex partido dice, bueno, sí. Cuando hacen esas reflexiones así es porque algo están buscando. Están buscando empatizar, vender una imagen de humildad, porque en realidad lo que quieren son votos. La iglesia, que es imagen de Cristo, a quien primero le tenemos que pedir nosotros como iglesia militante, pedir perdón por nuestros pecados, es a Dios. Cuando lo hemos representado mal, cuando hemos hecho daño a otras personas. El padre Adán es un padre herido, el ex padre Adán, porque entiendo que la sentencia anula, aunque si yo siempre he escuchado que el que es consagrado sacerdote va a ser sacerdote toda su vida, entonces lo que tiene es privación de ejercicio sacerdotal, pero alguien que sea más canonista que yo, que cualquiera puede serlo, me podría explicar, no Luis, es que eso no es así. Esta persona le quitaron inclusive el nombramiento sacerdotal. Bueno, si eso existe así, sea como sea, esa persona es una persona herida. Es una persona herida que está difundiendo sus heridas y ahora está publicando con locura. O sea, es un tema que está desbordado. Eso no le hace bien a la iglesia. Le haría bien a la iglesia, él no va a escuchar esto, pero le haría bien a la iglesia recogerse. Le haría bien a la iglesia entrar en sí. Le haría bien a él como parte de la iglesia, porque es bautizado. Y si es bautizado siempre va a ser parte de la iglesia, salvo una sentencia de excomunión, que ya agravaría más su situación. Pero como hijo de Dios, como criatura de Dios, llega un momento que tú tienes que hacer una pausa y decir, mira, no es esto lo que yo quiero, no es exponer mi vida lo que yo quiero. Necesito entrar en mí. De hecho, entender en esencia que capaz lo que nos tiene intoxicados es una sobredosis de redes sociales. Y que ojalá le den justicia a lo que él clama, porque él tiene su herida.
Y no, yo no digo que no sea una buena persona, de repente un hombre que ha hecho caridad, obras de misericordia, de repente es una persona que confesaba, de repente una persona que oficiaba muchas misas, que bautizaba a muchos niños, de repente hizo mucho bien y a él le hicieron mucho mal, es lo que entiendo. Pero ponerte ahorita a luchar contra la casa de Dios no es lo mismo que luchar contra puntualmente quienes te hicieron daño. Entonces tengamos cuidado con esta suerte de nueva idolatría, donde ahora somos seguidores de figuras, y lo que esas figuras dicen, estamos nosotros ahí dándole like, y yo veo que tienen más de miles de me gusta y miles de compartir, el tipo lo están oyendo. Y si lo están oyendo, tiene gente que empatiza con lo que él dice. Y cuidado, y termino con esto, con lo que decía Jesús. Ciegos guiando a otros ciegos. Busquemos la luz. Hoy decía yo un mini post que yo hago de frases para la vida. Si tu fe está alimentada de gente con heridas, como este padre que ahorita está predicando cosas muy feas contra la iglesia, contra la jerarquía de la iglesia, si tu fe está alimentada de gente así, tú mismo vas a vivir una fe marcada por el odio, por el desprecio, por la amargura. Pero si tu fe está marcada por la sana doctrina, por los padres y doctores de la iglesia, por los mártires, por los santos, por los sacramentos, por el catecismo, por la sagrada palabra de Dios, por una vida asidua de asistencia a misa, una vivencia realmente del catolicismo, entonces vas a tener una fe sana, realista, no idealista, con los pecados, viendo la mugre de todo y la propia, pero una fe siempre apegada a la institución y al amor de Dios que está reflejada en ella. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.